honradamente tengo que reconocer que los primeros datos o los primeros saltos que di en el mundo de la política hay que remontarse al año 1977, a un partido político que se llamaba Partido Popular Canario, presidido por don Bernardo Cabrera, que fue profesor de la Universidad de La Laguna, otros compañeros más de La Orotava, del Puerto, de Santa Cruz, de las Islas Canarias, pero fundamentalmente lo que yo conocí fue el mundo de Tenerife. Y a partir de ese momento pues tuve la posibilidad de participar 2 años más tarde en la constitución de un grupo político interesante que fue en La Orotava, concretamente la Agrupación Independiente Orotava, que estaba prologada o que estaba conformada por el mundo rural del Valle de la Orotava y particularmente por un cura, un salesiano que fue profesor mío, que me había enseñado a mí a leer y a escribir tiempo A, y me pidió, sabiendo que yo había participado en el año 77 en el mundo del Partido Popular Canario, pues me pidieron que yo le ayudara a formar un partido político para que participara en el mundo de la Orotava. Y así fue. Yo elegí entonces a 4 personas de La Orotava, que fue mi hermano Francisco en paz descanse, que luego resultó ser el alcalde, elegido alcalde de La Orotava, Antonio Santos, que es empresario que ya murió, y luego Isaac Valencia, que fue alcalde también y que vive actualmente. Pues entonces el cura, el salesiano, Víctor, un palmero de Todoque, como digo yo, pues me pidió por favor que yo le ayudara a desarrollar políticamente el mundo rural de La Orotava, su participación en la vida orotavense, porque la verdad que ellos estaban necesitados de darse a conocer y de corregir muchas cosas que se conocían en La Orotava, como diríamos, como la sociedad de los ricos, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros fuimos capaces de organizar prácticamente el 90% de las asociaciones de vecinos y formar parte de lo que nosotros llamamos Agrupación Independiente Orotava. Y de esa manera, pues conseguimos que curiosamente el Partido Socialista de Tenerife nos apoyara, al igual que la UPC, la Unión del Pueblo Canario, y luego incluso un partido parecido al Partido Popular, Alianza Popular, también quiso participar con nosotros, pero yo les dije que no, que ellos se abstuviesen, ¿no? Y efectivamente el problema se planteó entre nosotros, entre la Agrupación Independiente Orotava y la UCD, que era el partido que en ese momento pues llevaba la batuta de España. Adolfo Suárez llevaba la dirección de la UCD. Pues resulta que curiosamente la UCD nos pide a nosotros que participemos con ellos. Y nosotros somos asamblearios, así fue la contestación que yo le di, y les dije que los ciudadanos del mundo rural habían dicho que no, que ellos preferían ser los mismos de siempre, que además me acuerdo que nos apoyó bastante una cosa que fue una consulta que hicimos entre los ciudadanos de La Orotava y conseguimos una votación de unas 500 votos a favor de manera consultiva, ¿no? Y eso sirvió para aplicar nosotros las matemáticas, diríamos, y conseguir, yo fui el que le dije, señores, me parece que vamos a ganar en La Orotava con estas elecciones porque el pueblo ha votado de esta manera la consulta correspondiente. Y así fue, a pesar del apoyo del Partido Socialista de Tenerife, pues la UPC, como digo, más el partido de Alianza Popular, que tampoco se llamaba así, pero no me acuerdo muy bien cómo, pues también se abstuvo, y lo cierto es que los concejales, decidieron apostar por la Agrupación Independiente Orotava. Y esto sirvió para que al cabo de varios años, gente lista, diríamos, del partido, de la UCD, pues se fijara en los resultados, en el tratamiento, en el comportamiento que hacíamos nosotros en la Villa de La Orotava, en los barrios de La Orotava, desde el mar hasta el Teide, porque también intervinimos mucho en el Teide y tuvimos un grave problema porque además yo tuve la suerte o la posibilidad de ser concejal del Ayuntamiento de La Orotava y nada menos que director del Parque Nacional del Teide, con lo cual pues me encontraba con 2 problemas, y sobre todo que a la hora de la explotación de la piedra pómez sirvió para corregir muchas cosas, muchas disfunciones que se estaban produciendo en la historia del Parque Nacional del Teide, y que afortunadamente pues sirvió para que
los jefes del organismo autónomo de parques nacionales, pues se diera cuenta de la necesidad de tener que aplicarle al Ayuntamiento de La Orotava lo que nosotros queríamos, que era la compensación económica a los barrios de La Orotava, porque lo que no podía ser era que los ciudadanos de La Orotava aportasen su conservación de la naturaleza al resto de Tenerife. Y eso fue un detalle que se consiguió en una operación económica que se tuvo lugar en Tesalónica, en Grecia. Y efectivamente el que fuera jefe del Servicio Forestal de Tenerife y director del ICONA, José Miguel González, en el recuerdo, ya falleció hace muchos años, pues consiguió que el Ayuntamiento de La Orotava aceptara la propuesta que se le planteó al Ayuntamiento de La Orotava y a otros ayuntamientos y a otros parques nacionales, porque el Teide, junto con la caldera de Tauriente y junto con Timanfaya, pues hacía un triángulo importante, que luego se añadió el Parque Nacional de Garajonay en las elecciones, me acuerdo que fue en el golpe de Estado de Tejero, que fue en el año 73, creo que fue, ¿no? Sí. Entonces en el 81 se produce la declaración de Garajonay como Parque Nacional, que eso sirvió para llegar junto con el Teide a ser pues patrimonio mundial. Y además, curiosamente, personas, compañeras nuestras del mundo canario, pues participaron mucho. Y aquí las tengo conmigo, acompañándome, Milagro Luis Brito, a que efectivamente en el año 2007 pues el Teide fuese declarado patrimonio mundial, al igual que Garajonay lo fue también. Así que nos encontrábamos con dos patrimonios mundiales en las Islas Canarias, en los cuales yo participé parcialmente, ¿no? Bueno, pues resulta que curiosamente, en la historia de política de Canarias, recuerdo mucho la actitud de algunos compañeros dirigentes de la UCD, donde se dieron cuenta de la importancia del desarrollo de nuestros 4 grupos políticos que teníamos en Tenerife, por lo menos, que era en La Orotava, que era en La Esperanza, que era en La Victoria y que era en Granadilla. Esos 4 me acuerdo perfectamente de los nombres, empezando por La Orotava, mi hermano Francisco, Alfonso Fernández, en paz descanse todos ellos, porque han fallecido. El Diego ha callado no, porque creo que vive todavía en La Esperanza, pero en Alfonso Fernández en La Victoria, y Pancracio, así falleció en Granadilla. Bueno, pues eso hizo que nosotros pensáramos en expandir un poco más, junto con la gente del Partido Popular Canario, el inicial, donde participó mucho Victoriano Ríos. Me recuerdo que siempre me consultaba la evolución de nuestros partidos y llegamos a la conclusión de que lo que había que hacer era, además así lo escribió, recuerdo perfectamente en la prensa, José Miguel González, que aunque era de la UCD, él se dio cuenta de la importancia que era tener otro partido político en Canarias, por lo menos en Tenerife, que era la isla donde nosotros participábamos, y conseguimos que José Miguel, recuerdo perfectamente, escribiera un artículo que no le gustó a muchos dirigentes del Partido Socialista, porque ni a la UCD, porque la UCD desaparecía como consecuencia de esta acción que se produce, como consecuencia del interés nuestro en conseguir que Manuel Hermoso, que era el alcalde de Santa Cruz y presidente de la UCD, bueno, en el cargo ese, pues participara con nosotros, porque si no participaba Manuel Hermoso veíamos que no había futuro. Y efectivamente, mi hermano Francisco habla con Manuel Hermoso, los dos han fallecido desgraciadamente, y Manuel Hermoso me pide personalmente que me presente en la lista al Cabildo Insular de Tenerife, como así fue. Yo le dije que lo que tenía que hacer era participar nosotros en el mundo político del Congreso Parlamentario de Canarias. Pero no, ellos no se arriesgaron, cogieron miedo y se dedicaron otra vez a Santa Cruz de Tenerife, mientras que nosotros nos quedábamos con el Cabildo y sacamos 5 diputados. Recuerdo que fuimos 5 los diputados, el primero fui yo, con perdón, y el quinto fue Paulino Rivero. O sea que sacamos 5 diputados en esas elecciones del año 83. Y fui diputado del año 83 al año 86, o 87. Y en el 87, pues ya subimos de nivel, subimos de política y participamos en las elecciones del Parlamento Autonómico de Canarias. Y efectivamente,
Yo lo que pasa es que uno no puede. Yo fui concejal de La Orotava, pero resulta que después también me convierto en concejal del Puerto de la Cruz, porque yo nací en La Orotava, pero resido en el Puerto de la Cruz por razones de matrimonio, ¿no? Y efectivamente, pues curiosamente, yo comparto con Milagros Luis Brito en el año 95, años más tarde, la participación de concejal en La Orotava y en el Puerto, cosa que fue reconocida también en el mundo extraordinario ese de ser concejal de dos pueblos, nada más de los niveles de La Orotava y Puerto, imagínense, ¿no? Bueno, lo cierto es que llegamos al año 87 y me nombran, en ese momento formo parte estaba el CDS, en vez de la UCD se transforma en el CDS, y en el CDS pues se establece, diríamos, ese módulo diríamos, de la moción parcial, donde yo respeté en los acuerdos políticos que se establecieron entre Agrupación Tinerfeña Independiente, que fue el partido político que nace como consecuencia de esta operación que estamos comentando, Manuel Hermoso al frente de ellos, Adán Martín, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que yo participo 2 años de los 4 años de la legislación siguiente, de la etapa siguiente, 2 años son compartidos por mí junto con el CDS, con lo cual la gente respetó, o nosotros respetamos los acuerdos adoptados, y eso nos sirvió años posteriores, precisamente para mi participación en la vida política en el Parlamento Europeo, como luego lo explicaré. Bueno, conclusión de todo esto es que estoy 2 años más en el caso del Parlamento de Canarias y otros 2 años más sigo siendo diputado, senador. Soy senador, me nombran senador durante 2 años. Y entonces comparto las actividades en Madrid como senador, luego vuelvo otra vez al Parlamento Canario en el año 87, en el 91, que fue, por cierto, el año en que se hizo la paz entre Marruecos y el Polisario. Y perdonen que mezcle el tema, porque creo que es muy importante saber la marcha que ha tenido las Islas Canarias, que ha tenido Marruecos, que ha tenido Mauritania, que ha tenido el Sáhara en general, con los años que van desde el año 75, cuando muere Franco, en noviembre del 75, o sea, hace 50 años ahora, que es una fecha que parece que está a la vuelta de la esquina, pero no. Hace 50 años que se produce la Marcha Verde como consecuencia de un fenómeno que, bueno, se contará en otro momento, o contaremos en otro momento, aunque Milagros, Luis Brito y yo, estamos haciendo una campaña, porque Milagros y yo fuimos a Tinduf a conocer la situación de la familia saharaui, de los niños, de las madres, de los hijos, bueno, de toda la familia, de toda la ciudadanía que estaba expulsada del Sáhara Occidental y tuvieron que marcharse gracias a la adopción, al permiso que dio Naciones Unidas y sobre todo que dio Argelia para poder visitar o repartirse entre 4 municipios, diríamos los 4 islas como lo llamaban ellos, de manera que unas 40 por 4, 160.000 personas vivieron, se repartieron entre los 4 municipios del Sáhara argelino. Bueno, todo esto para decir, llegamos al año 89, 92, ya me convierto en el primer diputado por parte de Coalición Canaria. Ya habíamos pasado la etapa de las agrupaciones independientes de Canarias, que reunía a todas las Islas Canarias, en este fenómeno o en este partido de Canarias, que nosotros pretendíamos que fuera eso, el partido de Canarias, aunque hicimos algunas encuestas después y vimos que efectivamente la gente quería que Coalición Canaria tuviese su representación en el Congreso de los Diputados, pero lo que pasa es que la gente no le votaba mucho. Pero bueno, eso es lo que había. La realidad que teníamos nosotros en nuestra vida política era esa, y con eso había que luchar y comprometerse. Y efectivamente creo que es conveniente recordar que el Partido Popular Canario al que yo pertenecí en el año 1977, recuerdo una canción que hacía mi mujer: si quieres votar Canarias, vota al Partido Popular Canario. Pero claro, se refería al Partido Popular de aquel momento, que nada tiene que ver con el Partido Popular actual. No tiene que ver nada, era un partido político que estaba en Cuba y en Venezuela, que sirvió como referente para fomentar el nacionalismo en Canarias, y que gracias a ese fomento pues se produjeron muchas cosas. Y yo por eso señalé al principio de mi intervención que ese Partido Popular en el que yo participé en el año 1977 lo presidía don Bernardo Cabrera,
que tenía su representación en la bueno, él era profesor de la Universidad de La Laguna y muchos compañeros de él, bueno, me acuerdo de Juan Pedro Dávila, en paz descanse, que también falleció, y luego otros compañeros de La Palma, otros compañeros de La Orotava, del Puerto de la Cruz, tal, que algunos se marcharon, pero que quede claro, efectivamente, y me alegro que me lo hayan recordado, que ese Partido Popular Canario que nosotros teníamos en el año 77 nada tiene que ver con el Partido Popular actual, que hay que respetar como todos los partidos, lógicamente, ¿no? Y por eso creo que es conveniente saber que el Partido Popular, que nos apoyó a nosotros en La Orotava en el año 1979, fue el Partido Popular, Alianza Popular, que era de Fraga y Gibarne and Company, pero que tampoco tenía nada que ver con el Partido Popular anterior. No, lo quiero decir porque creo que es conveniente que se sepa, ¿no? A la hora de tener claro las manifestaciones de cada uno, dónde estaba cada uno, ¿no? O sea, Cuba, Venezuela, pues recibió a Secundino Delgado, que fue la figura fundamental, que recuerdo que después incluso algunos parientes míos que eran de la UCD me pidieron la conveniencia de apoyar a gente como Secundino Delgado, precisamente como base del nacionalismo canario, al que nosotros pertenecíamos también. Que luego, cuando José Martí vino también, había representaciones del gobierno cubano aquí en Canarias, muy importantes, amigas de Fidel Castro, gente de La Orotava. Paco González Casanova fue una persona que me dio a mí cartas, siendo yo representante o interventor del gobierno de Canarias con Manuel Hermoso, cuando en la etapa de Manuel Hermoso presidente, me dio cartas para Fidel Castro, me dio cartas para Dulce María Loiná, porque tenía relación como delegado de la Asociación Cubana de José Martí aquí en Canarias. Pues este señor, que era de La Orotava, amigo de Fidel Castro, y que apoyó la causa médica de la revolución castrista, pues eso sirvió para que yo me presentara en Cuba y conociera yo a Dulce María Loiná, por ejemplo. Fue premio Cervantes en España y fue hija adoptiva en el Puerto de la Cruz. Cuando ella vino 4 veces aquí a Canarias, pues su marido era tinerfeño, y vino 4 veces en el año 47, en el año 49, 51 y 53, viene Dulce María Loiná a Tenerife. Y viene y escribe nada más y nada menos que Un verano en Tenerife, el famoso libro que luego sirve, que ahora, por cierto, lo quieren utilizar en el nuevo Hotel Taoro, porque ella escribió mucho sobre Un verano en Tenerife y hacía referencia a esta gente. La emigración canaria fundamentalmente era nacionalista, porque no le quedaba otro remedio, aunque luego hay una cosa muy importante, y es la recuperación de la nacionalidad española, que es uno de los temas que también Coalición Canaria intervino, y fue una de las cosas, aunque a algunos partidos se apuntan ahora recientemente el tema, resulta que da la casualidad que Manuel Hermoso me pide a mí y a los compañeros de ICANN, que pertenecían también en Coalición Canaria, pues que participáramos nosotros con los diputados españoles, tanto el PSOE como el Partido Popular actual, para cambiar o modificar el Código Civil español para aquellos españoles que por razones laborales hayan perdido la nacionalidad española en Cuba o en Venezuela, hasta el punto que el fiscal general del Estado de entonces, el amigo Eligio Hernández Herreño, que fue fiscal general del Estado durante una temporada, junto conmigo, recibimos el encargo de Manuel Hermoso para que habláramos con el Partido Popular, y yo hablé con Miguel Cabrera Pérez Camacho, para que el Partido Popular Español más el Partido Socialista, junto con Coalición Canaria, fuéramos capaces de modificar en el Congreso de Diputados la nacionalidad de los españoles. Y así se consiguió. Primero, para los españoles nacidos en Canarias o en España, que perdieron la nacionalidad por razones laborales en Cuba y en Venezuela. Pero da la casualidad que años más tarde eso sirve ¿para qué? Para que se le aplique a los hijos de los españoles que pasan eso, a los nietos de los españoles e incluso a los judíos, a los judíos españoles. Con lo cual, aquella propuesta que hizo Manuel Hermoso con el equipo de Coalición Canaria, porque todo lo que se hace en Coalición Canaria forma parte de un proyecto, ¿no? Y que curiosamente a mí me tocó intervenir, y de hecho Eligio Hernández, fiscal general del Estado, y yo mismo
fuimos juntos a Cuba y a Venezuela para hablar con los embajadores de España en ambos países y explicarles lo que íbamos a hacer y lo que estábamos haciendo. O sea, por eso que quede claro, porque da la casualidad que he visto en estos días que algún partido, como el ministro de Asuntos X del gobierno actual, pues quiere apuntarse a eso. Y resulta que yo le dije a mi mujer que al mundo de la laboral, le dije, ojo, que no se olviden que esto fue una labor que hicimos el Partido Socialista y el Partido Coalición Canaria. Lo hicimos y luego se lo pedimos al Partido Popular Canario no, al Partido Popular actual, y todos ellos conseguimos que en el Congreso de Diputados pues, se consiguiese por unanimidad, si no recuerdo mal, esta acción. Así que cada cosa en su sitio. Y gracias a eso mucha gente ha vuelto, se ha convertido en español, la recuperación de la nacionalidad, cosa que pasó también con los saharauis. Lo que pasa es que se han portado muy mal con los saharauis, porque a quienes les dieron la nacionalidad española se la han quitado. Tenemos casos de manifestaciones de los saharauis en ese sentido. Es que el gobierno español tiene, eso vamos a dejarlo para otro día, porque eso es una cosa muy delicada, el tema del Sáhara, y es una manifestación que igual que está sucediendo con Palestina, puede suceder con el Sáhara. Ya hoy ha habido manifestaciones en sentido contrario, parece ser que la gente se está ordenando. Bueno, pero como uno siempre está animado por la paz, a uno no le gusta la guerra. Yo siempre soy antiguérrico, coño, con perdón, ¿no? Quiero decir que la paz es lo más importante de la sociedad en el mundo. Y por eso lo que le está pasando eso, a Canarias también le interesa el Sáhara. Le interesa la paz y le interesa el Sáhara. Pero eso forma parte de otro capítulo en otro momento. Batallar había que batallar siempre porque nosotros éramos el enemigo número uno de la oposición canaria. No le gustaba a los partidos que tenían representación canaria también, pues no le gustó mucho la presencia del diputado Sánchez, que era yo, porque me presenté en las 3 ocasiones. En las elecciones del 89, en la del 94 y la del 2000 y la del 99. Y al principio, pues las 3 veces hacíamos el mismo pacto con el Partido Nacionalista Vasco, porque era un partido serio, un partido que tenía su manera de ser, y nosotros también, y yo concretamente, pues me apuntaba con los partidos nacionalistas europeos, como fue el Partido Nacionalista Escocés, y el Partido Nacionalista también de los Países Bajos, también había otro, pero sobre todo yo tenía 2 socios, que eran los franceses también, y luego, el último fue el liberal, pero no, al principio, el PNV y los andalucistas. Teníamos siempre la misma eso, y los gallegos también teníamos, porque claro, si no era de los grandes partidos, pues resulta que tenía que buscar la elección, porque claro, aquello conformar claro, cada etapa distinta se iban apuntando. Nosotros entramos en el año 86 junto con Portugal, en la República de Portugal y España entraron. Y entonces nosotros participamos en los primeros, y Coalición Canaria me presenta a mí. Victoriano Ríos y José Miguel González eran las 2 personas responsables, diríamos, del tema europeo de Coalición Canaria, donde ya estaban representadas todas las islas. Y aquello yo era el no va más de Canarias, porque a mí me criticaban por todos lados, porque todos los grandes partidos me criticaron a mí me hicieron disparates como el siguiente: ATI igual a ETA. Eso me lo hicieron a mí y me costó, al principio, mi familia no me votó por eso. Por aquello fue tan ruin aquella gente que Antonio Castro y yo, en La Palma, descubrimos a las 11 de la noche quiénes eran los que estaban pintando ese cartel, con nombres y apellidos. Antonio Castro y yo los vimos. Ya después desapareció, pero mi familia no me votó, gran parte de mi familia, y por eso no saqué prácticamente el primer año casi nada. Pero claro, sirvió para que, los escoceses se interesaron mucho por el tema de Canarias. Los escoceses se dieron cuenta además que la bandera de Escocia era igual que la bandera de Tenerife. Y entonces cuando yo los traigo para el Puerto de la Cruz, al Hotel Botánico, y le digo, mira, está la bandera de Canarias, de Tenerife. ¿Cómo? Sí, ¿no la de Escocia? No, está la de Tenerife. Aquello fue tremebundo, Me acuerdo que todos los partidos de todas las islas, que formaron parte tanto de Canarias como de todas las Islas Canarias, fueron al Hotel Botánico a conocer
a ver cómo era esto del mundo europeo, participando en las elecciones de Europa en aquel momento. Claro, fue una curada, me acuerdo, Vitoriano Ríos lloró junto conmigo, lloramos y José Miguel, los tres llorábamos allí porque los resultados fueron terribles, tremendos, negativos para nosotros. Pero bueno, nosotros seguíamos nuestro contacto con Europa a través de acciones que empezamos a darnos cuenta de la importancia que tenía el estar presentes en Europa. Los canarios tenemos que estar presentes en Europa y sobre todo en Bruselas, que era el sitio, y por eso empezamos a utilizar la figura, lo que los vascos habían hecho. Los vascos habían solicitado del gobierno español que le aprobara la construcción o la ejecución de una oficina. Igual que los catalanes también, hubo sus pleitos, sus líos en los tribunales de justicia, pero al final lo ganaron ellos y se podía construir una delegación en esos sitios. Y de hecho nosotros conseguimos, también nos ayudó Jerónimo Saavedra, tengo que reconocer, porque él se daba cuenta de la importancia que tenía el que los canarios tuviésemos una posibilidad de participar en ese tema. Y de hecho se consiguió que en las primeras, en las segundas y en las terceras elecciones, y supongo que en la siguiente, porque ya yo participé también con Carlos Alonso, aunque no sacamos ningún resultado positivo, quiero decir que no conseguimos ningún diputado, pero sí conseguimos la posibilidad de algo muy importante, que es la presencia de los canarios en los asuntos europeos. Y se abrió una oficina en Bruselas, una oficina en Madrid y una oficina en Venezuela. Y eso se autorizó como consecuencia del pleito que había ganado el Partido Vasco, el Partido Nacionalista Vasco. Todo eso sirvió para todas esas cosas. Y de hecho se nombró su delegado, un delegado en el Parlamento Europeo, su gente, porque hombres y mujeres, porque allí lo mismo empezó la gente, los empresarios canarios, empezaron a ocuparse, a interesarse por sus gestiones, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, en el mundo europeo. Y no digamos nada cuando empezamos con las regiones ultraperiféricas a darnos cuenta que estaba Madeira, que estaba Canarias, que estaba la isla de Reunión por otro lado, que estaba Guyana por otro. Claro, entonces Canarias no era cualquier cosa, y empezó a notarse la presencia de Canarias. Y además yo tuve la suerte o la costumbre de utilizar una invitación que hacía el Parlamento Europeo a los distintos diputados, que era llevar a los ciudadanos de cada país, o de los países o de sus grupos, llevarlos a conocer el mundo europeo. Y yo todos los años llevaba gente de Coalición Canaria de todas las islas, los llevaba repartidos a Europa. Y eso es una cosa que los demás partidos empezaron a utilizar y a preguntarnos. Bueno, yo llevo sorpresas agradables cuando me encuentro gente de la banda de música o de la banda del puerto, de la Orotava, de gente. Voy al hospital y me dicen, pero coño, tú no eres Isidoro, tal. Y la gente me reconocía. ¿Por qué? Porque yo llevaba al mundo europeo, llevaba yo a los músicos, a los concertistas. Bueno, ahí está, bueno, yo lo tengo incluso en la lista que tengo por ahí de quiénes eran los que llevaban el timplista canario, ¿cómo se llama? El bajorero también. Sí. Y ¿cómo se llama? Y el de aquí, Benito Cabrera, la gente de los pianistas, de la Orotava, los del puerto, tal, alguna gente me dice, fuimos a Luxemburgo con los griegos, cuando los griegos fueron, tal, yo repartía, eso fue lo más grande que hemos hecho, que es la campaña que el Parlamento Europeo te daba el dinero para que la gente pudiese llevar desde el mundo de las regiones, sobre todo ultraperiféricas, como era Canarias, poder conocer Bruselas, conocer Alemania, conocer los países distintos, saber lo que hacíamos en Bruselas, porque la gente tenía un concepto de la Unión Europea que solamente eran los jefes, los presidentes los que mandaban, pero yo era solo. Bueno, yo tengo por aquí, no porque es que presuma, yo tengo ahí están los amigos míos que hoy día me están preguntando muchas cosas y les digo, consulte usted o consulta tú el tema energético, las preguntas que yo hacía sobre la energía en las regiones ultraperiféricas, o las regiones, esos hidroeléctricas, todas esas cosas. Por eso digo que uno se encuentra satisfecho. Yo digo, bueno, las segundas elecciones con el partido que fuimos también, con el Partido Nacionalista Vasco, y la tercera que fue tal, pero yo a medida que iba incorporándome ya sacaba mucho más votos.
Y el último voto fue la repera, que me costó incluso algún problema con algún diputado de otro partido, donde yo fui capaz de sacar en las elecciones del año 99 250.000 votos. Bueno, en España, en Canarias, porque prácticamente, aunque la ley se podía aplicar en toda España, en las penínsulas saqué 3, 4 votos de los amigos míos, 7 votos me parece, pero aquí en Tenerife, en las Islas Canarias, ponían los carteles que hicimos con el apoyo de todos los partidos de los independientes, de las agrupaciones independientes de Canarias, saqué 250.000 votos, más que el PSOE y más que el PP. Con lo cual eso fue, y Vitoriano Ríos lo utilizaba siempre como el referente importante de la presencia del diputado europeo de Coalición Canaria en Bruselas. Entiendo que eso fue importante. Y eso fue importantísimo para nosotros. Para Canarias. Y para Canarias también, porque el tema de los plátanos, los tomates, muchas cosas, que eso es lo que me sirvió a mí, me creó un enfrentamiento con los compañeros de otros partidos, que me llegaron hasta a insultar en algún momento determinado, pero bueno, como uno hay que perdonar en la vida. Lo importante es saber, los canarios tienen que saber el papel que ha hecho Coalición Canaria en el mundo europeo. Eso. Que abrió camino. Abrió camino. Bueno, los otros también tenían su... Y de hecho, pero lo que pasa es que se fueron a otros lados. Por ejemplo, ahora han creado el grupo saharaui. ¿Dónde han hecho ellos? ¿Dónde, por ejemplo, le decía yo yo formaba parte del intergrupo del Sáhara. Yo formé parte junto con otros españoles, 4 españoles éramos, uno del PSOE, otro del PP, dos del PP y yo. Y resulta, bueno, uno del PP se murió, pero me apoyaba a mí, y el otro, el del PSOE, no. Y yo le preguntaba que por qué es lo que habían hecho a los saharauis, porque al principio de la entrada en vigor del Parlamento Europeo, o de los canarios, o de los españoles en el Parlamento Europeo, resulta que ellos empezaron a besar besos y abrazos al Sáhara. Pero claro, al año siguiente cambian. Y no sé, por cierto, lo que habrá hecho el presidente actual del gobierno actual, el señor don Pedro Sánchez, lo que habrá hecho con el rey de Marruecos, qué acuerdo habrá llegado. Pero los socialistas me reconocieron a través de las preguntas que yo le hacía a él directamente, a los 4 españoles que fuimos al Sáhara, a Tinduf, a los campamentos del Sáhara en la zona de Argelia. Me confesó que por favor que no le preguntara más a ese asunto, porque él había sido el responsable de la política exterior del Partido Socialista. Bueno, eso mismo lo debatí con algunos compañeros, con técnicos, sobre todo con ingenieros y con economistas. Y yo lo que les he dicho es, vayan a Internet. No, vayan a Internet y lean ustedes, busquen ustedes Isidoro Sánchez, diputado Coalición Canaria. Y ahí encontrarán ustedes las preguntas que ustedes quieran. Así se lo dije, se lo contesté. Y uno de ellos me reconoció que efectivamente tenía razón, o sea, que lo que ellos buscaban lo encontraron allí. O sea, pero yo fundamentalmente te diré, habían cosas que era la región ultraperiférica. El secretario, bueno, no es que presuma yo ahora de eso, pero el secretario de Estado de la región ultraperiférica era un francés que fue hasta el otro día con Macron, fue el secretario, que Macron lo tuvo que quitar por eso. Pues resulta que ese señor siempre quería que yo me sentara al lado de él. Hombre, yo chapurreaba el francés, no lo hablo perfectamente, ¿no? Yo estudié francés en los salesianos en la Rotava y allí me eduqué, y luego el inglés, pero sobre todo el francés, y el francés me gustaba a mí y entendía bastante, y él le gustaba que yo me sentara con él. Y de hecho, la gente, yo traje al Hotel Botánico del Puerto de la Cruz, traía delegaciones europeas, porque Manuel Hermoso y yo llegamos al acuerdo de que yo tenía que traer a los políticos europeos para que conocieran cómo eran las Islas Canarias, Dios mío. Saber cómo era Lanzarote, cómo era tal. Y yo tenía que ir, los aviones repartía por todos lados para saber lo que había en cada isla, para que los diputados europeos supieran cómo eran las viviendas, por ejemplo, que era una obsesión que tenía Manuel Hermoso y que teníamos nosotros, cómo vivía la gente en Canarias en aquel momento. ¿Cómo? ¿Cuál es la vivienda? Pasen ustedes a verlo. En el Hotel Taoro recuerdo una incidencia tremenda, que fue cuando un insulto que le hicieron el representante de Herri Batasuna, la exigió, bueno, insultó a
al fiscal general del Estado y se levantó de la mesa y se fue. Entonces el presidente, que era alemán, le dijo al diputado, le dijo que eso no se hace, usted no es demócrata, usted tiene que esperar a escuchar al ¿cómo se llama? Al director, al fiscal general del Estado, para que oiga, tal. Y yo cogí, él se sentaba al lado mío, porque yo era ese de Sánchez y él era uno solo también, pues nos sentábamos juntos. Pero claro, él era abogado de Ribatasuna, ¿no? Que era de la ETA, ¿no? Y el tipo se levantó y se fue. Y yo le dije, un momento, no sé cómo se llamaba él, no eres demócrata, lo que dice el presidente. Tú no eres demócrata, tú eres otro dictador, como estás insultando a Eligio, porque ese señor te ha dicho que espere a que él conteste lo que tú le estás diciendo, insultándole, porque le insultó, le dijo que el culpable de que muriese el de la ETA pues era de culpa de Eligio y tal, y entonces se fue. Pero bueno, eso es una norma, pero muchas conferencias se hicieron allí y muchas preguntas y muchas. También encontré, la verdad que tengo que reconocer que encontré mucho apoyo de los diputados españoles que me ayudaban a mí, porque claro, yo llegaba y le ponía las cosas en su sitio a los niveles, le decía, por ejemplo, cuando España va a llevar, Canarias, vamos a llevar Manuel Hermoso y José Miguel González, junto con Pedro Rodríguez Zaragoza, y con, ¿no? ¿Cómo se llama la arquitecta esta? La mujer del hermano de Adán Martín. Dulce Serac. Hacemos una exposición en Bruselas tremenda. La Embajada de España aceptó todo. Hicimos una presentación, y eso fue una de las cosas, la publicidad tremenda que se hace en el Parlamento Europeo de todas las producciones canarias. Todos los empleados, me acuerdo el que le iba mucho para allá era el de la leche, el del gofio, toda esta gente, de Las Palmas, todo eso, iba mucho para allá. Pero allí hicimos una exposición tremenda. Pedro Rodríguez Zaragoza, sobre todo, todas las producciones de tabaco, de cigarros, de plátanos, de tomate, todo. Nosotros hicimos buenas campañas. También llevamos gente del turismo, sector del Cabildo de Tenerife. Gloria Salgado, por ejemplo, que me acuerdo que llevaba a Gloria Salgado mucho allí y hacían muchas campañas. Ellos hacían campañas de la publicidad de lo que era Canarias, cosa que los diputados españoles no iban. Los diputados españoles canarios no iban a esos sitios. Y si yo se lo echaba en cara también, en ese sentido, pero no, nosotros, hombre, quizás el reconocimiento, yo viajé como ninguno de ellos, porque yo tenía que conocer todo, yo era solo. Yo iba lo mismo, iba a la isla de Reunión, porque iban donde Roland Garros, era en la isla de Reunión, Guadalupe, en Praia, iba yo a llevar también, yo llevaba el Garoé, el libro Garoé, se lo dejaba ahí para que lo tradujesen. Lo mismo se lo llevé al Colegio de España en Marruecos. También querían, porque a Marruecos cada cosa en su sitio. También me pidieron a los profesores de la Universidad de Casablanca que le dejara el libro para traducirlos al árabe. Todas esas cosas parecen boberías, parecen cosas, pero quiero decir que Canarias estuvo presente en el mundo europeo de manera significativa. Y voy terminando, porque, por ejemplo, le llamó la atención una de las veces que fui, el actual ministro de Agricultura de España, Luis Planas, fue compañero mío del Parlamento Europeo. Y se sorprendió cuando me vio a mí, después de terminado las elecciones esas, me ve con Jerónimo Saavedra y dice, uy, ¿qué haces tú aquí, Isidoro? Y no, y es que yo ahora me dedico también a hacer campaña en favor de todas estas cosas y sobre todo de enseñar a los marroquíes, enseñar a los árabes lo que se hace en Canarias. Y fundamentalmente fue en Praia y en Marruecos, el tema correspondiente. Los periodistas me preguntaban que por qué ustedes, y digo, oye, porque los únicos que defendemos los intereses nuestros somos nosotros. Y de hecho, bueno, no sé si lo haría con los demás, pero JSP fue la persona que más, el empresario que más veces vi yo en Bruselas, y que de hecho nos invitaba a merendar o a tal, bueno, a nosotros todos, pero el que yo era, porque era yo solo, los otros es que iban todos con sus respectivos partidos, ¿no? Pero yo es que estaba solo con los funcionarios del gobierno de Canarias, ojo, que eso eran muy importantes, nombrados por el gobierno de Canarias, pero eran los que resolvían los problemas, ¿no? Y luego también lo de los músicos, el arte y la música, eso no lo hacía sino yo, y los periodistas llevaba a los músicos, los llevaba yo, o sea, la publicidad, la venta de
de las alfombras, por ejemplo, de la Orotava, le vendíamos allí, le hacíamos las exposiciones de venta. Los músicos, la música también la vendíamos allí, los conciertos en la Catedral de Bruselas, en Luxemburgo, en la Catedral de Luxemburgo. Todo eso lo hacía yo. Pero lo demás siempre, coño, Isidoro, ¿por qué no nos cuentas tú? Me decían los mismos compañeros del otro partido, me decían, pero coño, cuéntanos lo que tú haces. Y dije, que cada uno es como es. Y yo lo hago así, de esa manera. Yo siempre me ha gustado porque yo siempre he sido concejal. Lo más importante es ser concejal de un pueblo, de verdad. Porque yo tenía el fútbol, el deporte, el tal, eso, la música, tal. Benito Cabrera, cuando me acuerdo que Benito se levanta en Madrid y dice, coño, gracias Isidoro, pues tal, coño, ¿sabes lo que es eso? Lo que significa eso. Chacho. Pero bueno, eso... No, pero y lo de los plátanos, el follón fue por los plátanos. El lío que se armó con este diputado, que fue cuando lo llamé yo Tepito o Tenua, que en Rapa Nui significa el ombligo del mundo. Yo venía de allí y le dije, mira, Fernando, tú lo que eres es un ombligo del mundo, porque no es cierto lo que tú estás diciendo, lo que has dicho en el periódico de Canarias, diciendo que yo me había opuesto a la ayuda de los plátanos. Y, ¿pero qué estás diciendo? Pues tú estás loco. Y entonces lo llamé mentiroso, lo llamé de todo, ¿no? Pero se lo dije en Rapa Nui, ¿no? Pero bueno, y eso... Pero sí, fue las ayudas al sector agrícola, fundamentalmente, al sector agrícola. Eso fue uno de los documentos más importantes, los plátanos y los tomates. Fueron los dos productos que más ayudaron. Y después el régimen económico y fiscal. Me acuerdo que Manuel Hermoso y José Miguel González, que era el consejero de Hacienda, fueron a París, en París, le hicimos con el embajador de París, de España en París, hicimos una representación, una presentación del REF, eso lo hicimos allí.